Buenas a todos, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a probar algunas ideas preconcebidas que se suelen dar cuando uno lee por ahí en internet sobre qué es lo que le pasa a un activo o a una clase de activo, cuándo sube, cuándo baja, qué es lo que le pasa a otro grupo de variables al respecto. Y la idea de hoy es básicamente ver si hay influencia de un movimiento en el índice del dólar hacia los precios de los commodities. Para ello vamos a tomar 10 años de datos, vamos a crear una base de datos en SQL y a partir de ahí vamos a empezar a diseñar los gráficos correspondientes para tratar de explicar qué es lo que ocurre. Al final, si el video les gustó, espero que en lo posible me dejen un like, un comentario, feedback para poder seguir utilizando esta información para crecer. Vamos directamente al video. Bueno, básicamente en los mercados hay algunas ideas preconcebidas, hay varias ideas preconcebidas, pero una de ellas es que se suele pensar que el dólar es tiende a presionar fuerte los precios. Por ejemplo, una subida del dólar puede llegar a causar una caída de los commodities. Así que básicamente decidí bajarme 10 años de datos y ver realmente qué pasaba, empezar a calcular correlaciones o hacer regresiones y ver si realmente ese tipo de ideas tienen sentido, ¿no? ¿De dónde sale esto? Bueno, normalmente cuando uno lee por ahí algún libro de finanzas o algún libro de bolsa, podés llegarte a encontrar con una de estas ideas. Y estas ideas están en esos libros, lógicamente, porque están testeadas estadísticamente, quizá con un montón de años de datos. Pero en este caso hemos bajado 10 años de datos y que, para ser honesto, 10 años de datos está bastante bien. En los últimos 10 años han pasado un montón de cosas en el mercado. Han sido realmente loquísimos los últimos 10 años, así que dudo mucho que no vaya a haber información interesante. Así que empecemos. Básicamente esa es la hipótesis: hasta qué punto un dólar fuerte presiona los precios de las materias primas. O podemos llegar a pensar que la relación es más compleja de lo que parece. En cierto modo, yo, por lo que he estado averiguando, me parece que sí. Vamos a importar las librerías regulares, las que usamos todo el tiempo, y además vamos a usar StatModels y Scikit-learn. De StatModels vamos a traer el test de Granger, de causalidad, y el test de cointegración. Y de Scikit-learn vamos a traer el escalador, el Standard Scalar, y el análisis de componentes principales. Bajamos el índice del dólar, el DXY, el oro, la plata, el cobre, el WTI, el natural gas, el maíz y el trigo. Bajamos 10 años de datos, renombramos las columnas y mostramos. ¿Por qué renombramos las columnas? Bueno, porque los tickers de iFinance son estos, entonces los renombramos utilizando las llaves del diccionario anterior. Una de las buenas prácticas es dejar de depender tanto de llamadas de APIs, algo que hemos hecho en anteriores videos, así que he empezado a... Bueno, desde que subí el video de bases de datos para opciones, realmente me he acostumbrado a trabajar con SQLite y bases de datos, así que realmente no... tiene muchísimo más sentido. Encima es realmente computacionalmente menos costoso y encima lo puedo trabajar sin internet. Los últimos 3 días me quedé sin internet porque el gato me rompió el cable de fibra óptica y tuve que esperar 3 días a que vinieran los de Claro a arreglármelo. Entiendo que andan a full laburando, por eso no han venido antes. Así que dejé de tratar de depender del internet, básicamente. Ya no quiero depender más del internet en el caso de que se caiga internet. Realmente quiero seguir trabajando. Y bueno, así que llamamos a SQLite, guardamos 2516 datos, que si sacan la cuenta, esto es básicamente 10 por 255, más o menos, que son básicamente los días activos que está la bolsa. Hacemos una pequeña consulta SQL y con esta consulta SQL es con la que yo trabajo, ¿sí? Me traigo directamente todos los datos. Acá incluso ustedes podrían filtrar. Si quieren, después en el código pueden, en vez de traerse todos los activos, se traen un par. En vez de traerse los 10 años de datos, se traen 2 años de datos y ordenan por fecha. Y listo. Pero con esta consulta básicamente traigo todos los datos que necesito. Y pasamos a calcular los rendimientos logarítmicos. ¿Por qué los logarítmicos? No sé si lo tratamos en un anterior video. Yo creo que sí. Pero los rendimientos logarítmicos tienen ventajas matemáticas, y es que son aditivos en el tiempo y tienen una propiedad estadística que lo que hacen es estabilizar la varianza, ¿no? Lo que quiere decir es que básicamente me va a servir para comparar activos de diferentes precios, ¿no? Entonces tiene como mucho más, y específicamente la característica es que son aditivos en el tiempo. Calculamos retornos, escribimos una pequeña línea
para pasar los retornos a CSV en el caso de querer usarlos después para algo. Y graficamos la base normalizada. Normalizar a base 100 nos va a permitir también comparar los activos de diferentes escalas también, ¿no? Lo he graficado lo más grande que podía porque básicamente están todos los activos. Por ahí después, si ustedes quieren, grafican por segmento, digamos, y les va a salir 3 o 4 gráficos más donde van a comparar por cada parte de activo, por ejemplo. Y vemos, por ejemplo, que el dólar en verde claro, ha tenido movimientos realmente inusuales en comparación a los otros. Lo del petróleo es tremendo. Realmente el petróleo es el que marca los límites ahí. Pero bueno, este no es tan interesante. Lo interesante que siento que he encontrado para mí es ahora, y es calcular, ver cómo se han movido las correlaciones estáticas y las dinámicas, las rolling. Primero, en cuanto a las estáticas, vemos por ejemplo que no hay mucha correlación entre el DXY y los demás commodities. Simplemente, por ejemplo, la mayor correlación positiva está con el cobre. Pero para ser honesto, yo realmente no la tomo tan significativa. Incluso con el oro es negativa, casi cero. No hay movimientos explicativos, o por lo menos en los últimos 10 años de datos, no hay movimientos explicativos del dólar con respecto a los commodities en este caso. Pero las correlaciones dinámicas sí muestran otra cosa. Las rolling muestran que han habido periodos donde las correlaciones móviles con respecto al dólar de los commodities han sido negativas o positivas, y la del oro es el caso más interesante. Nuevamente en verde. Ese es el caso que realmente es más interesante. Incluso podríamos aislar, de hecho lo que vamos a hacer es aislar directamente al oro. Algo que vemos acá, por ejemplo, es calcular la correlación por periodos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo mismo que sucede con la volatilidad, que la volatilidad se sabe que no es... En los modelos clásicos de financieros se asume que la volatilidad es una constante. Pero en realidad sabemos que no es constante. La volatilidad cambia con el tiempo. Hay regímenes de volatilidad en el mercado que varían según los años, dependiendo de en qué fecha o en qué periodo de datos deseamos tomar. Por eso la volatilidad se modela con Garch, por ejemplo, con el modelo Garch. Después, si quieren, hago un video sobre eso. Pero básicamente acá separamos, creamos un diccionario, ¿sí?, para almacenar resultados. Separamos en periodos de 2015 a 2019, de 2020 a 2020, casi 2023, y de 2023 iniciando a 2025. Y filtramos los retornos por cada periodo, calculando las correlaciones entre activos, y guardamos solo las correlaciones con el dólar, ¿no? Por eso acá, en esta tabla, vamos a tener que es 1 con el DXY. Sin embargo, acá vemos, por ejemplo, que del 2015 a 2019 la correlación con del oro con el dólar ha sido menos 0,10, cercano a 0. Ha sido cercano a 0 en el periodo pandémico. Y post pandemia aumentó, pero muy levemente. Vemos, por ejemplo, que donde hay mayor relación ante un movimiento al alza del dólar, digamos, o ante un movimiento del dólar, es con el cobre, digamos. Es la que más correlación alta tiene, incluso separando por periodos. El maíz, interesante porque del periodo prepandémico pasa del 0,13 de correlación, pasa a 0,22 de correlación al periodo prepandémico, y cae de nuevo a un escenario más normal, por así decir, post-pandémico, con tasas alrededor del 4%, del 5%, porque estamos tomando datos hasta el 25, hasta enero, y hasta esa fecha la tasa estaba en 5. Graficamos algunos eventos históricos. Eso por ahí no es tan importante. Por ahí realmente me interesa calcular algunas correlaciones y ver qué efecto tienen. Y acá interesante el resultado de esta regresión por mínimos cuadrados, porque vemos que realmente no hay mucha explicación. Realmente el 0,5% de los movimientos del dólar están explicados por de los movimientos del oro están explicados por el dólar. Así que no es algo que podemos tomar como robusto. Hay un efecto que es el que vamos a ver ahora con Granger y con integración, pero no es un efecto importante. Acá el gráfico de regresión lineal, esto es autoexplicativo.
Y la prueba de causalidad de Granger nos sirve para probar si una variable causa a la otra, ¿no? Si obtenemos un valor P menor a 0, perdón, menor a 0,05, entonces hay causalidad en sentido estadístico, ¿no? Acá vemos que para 5 rezagos el valor P ha sido menor a 0,05, excepto en el periodo 3, donde no pudo rechazar la hipótesis nula. Lo cual esto prueba exactamente lo mismo que estábamos diciendo recién. Quizá hay un factor explicativo, pero no es tan importante, no es tan grande. Y llegados hasta este punto podríamos decir, bueno, Fede, ¿para qué estás haciendo este video? ¿Para qué sirve esto? Y en cierto modo creo que es una herramienta o una especie de framework, o una especie de marco mental si se quiere, donde uno puede pensar esto como una forma de quizás ajustar una cartera de inversión. Si sabes que el movimiento del dólar realmente no tiene tanto impacto con los commodities, quizá en otro video podemos ver el impacto, podemos hacer un análisis de acciones contra commodities, y en ese caso podríamos comparar a ver qué sucede, ¿no? Pero a priori lo que a mí se me ocurre es que esto es algo que puede servir para complementar un análisis de una cartera de inversión, que después utilizará ciertos parámetros para optimizarla, ¿no? La prueba de cointegración nos va a servir para entender si hay una relación de largo plazo entre dos variables, en este caso entre estos dos activos. Hay una relación de largo plazo entre el índice del dólar y el oro, por lo menos con el periodo de datos de 10 años que hemos tomado, y la prueba de cointegración me dice que no. Este es el famoso test Eagle-Granger, o Engle-Granger, no me acuerdo cómo se llama. Un valor P mucho mayor a 0,05, lo cual prueba que tenemos una relación de corto plazo entre este commodity y el índice del dólar, ¿no? Aplicando PCA, estuve dudando si aplicar PCA o no, pero al final decidí aplicarlo porque, para quienes no sepan, PCA es una técnica de reducción de dimensionalidad que sirve para encontrar cuáles son los factores o variables que explican un gran porcentaje de la varianza en un conjunto de datos. En este caso, para el conjunto de datos nuestro, ajustamos un modelo PCA con un número de componentes 3, elegimos solamente 3 componentes principales, escalamos primero las variables, ¿no? Con Standard Scalar, por eso habíamos importado esta función de scikit-learn, y encontramos que solamente 3 factores explican el 62,4% de la varianza, ¿no? Y a priori el factor 1, no lo escribí acá, pero a priori el factor 1 es básicamente el sector agricultura. Por eso había puesto este gráfico acá, porque es uno de los que mayor explica, digamos, o que genera la posible varianza entre los demás activos del conjunto de datos. Y en este caso, habiendo hecho una cesta sectorial, vemos que, por ejemplo, la correlación promedio para estos sectores es, siendo la más grande agricultura, es decir, el trigo y el maíz, que son los activos que hemos tomado, un 0,14. Energía un 0,13, bueno. Pero bueno, esta sigue siendo estático, en cierto modo es la promedio, pero es estático. Una distribución conjunta, en este caso, nos muestra que básicamente los colores más oscuros nos van a indicar mayor densidad, y la mayoría de la densidad se encuentra con retornos del DXY cercanos a 0 y retornos del oro cercanos a 0 también, por lo que tiene, digamos, un sentido macroeconómico, no se mueven tanto, ¿no? Macrofinanciero. La correlación promedio móvil por sector, vemos que han habido momentos donde los metales han estado descorrelacionados con energía, por ejemplo. Pero esto es en el periodo prepandémico. En el periodo pandémico se han movido juntos, y tiene sentido que se hayan movido juntos porque se sabe que las correlaciones no son estáticas, las correlaciones son variables en el tiempo, y básicamente el mejor ejemplo que puedo darles de esto es que en una crisis, en una caída fuerte y generalizada del mercado, sistemática, toda correlación
de los conjuntos de datos de los activos, de las series de tiempo de los activos, van a tender hacia uno, van a decidir todas moverse en conjunto. Miren el periodo prepandémico, básicamente todas tendieron hacia una positividad, ¿no? Y volvieron, en este caso interesante, volvieron todas a tender hacia lo mismo. Si bien no fueron, no se volvieron negativas, sí energía contra metales preciosos, en este caso, sí fue un poco más directa. Por ahí agricultura contra metales preciosos no. Por ahí esta sí se descorrelacionó después del periodo 2021. 2022 a 2023 a mediados volvieron a tener una correlación positiva, volvieron a subir los tres, es decir, por cada movimiento positivo de uno había otro movimiento positivo del otro, ¿sí? Y una regresión múltiple decidí agregarla al final porque decidí agregarle la tasa de interés. ¿Cómo hago para sumarle el modelo a la tasa del bono a 10 años? Porque en cierto modo la tasa afecta tanto al dólar como al oro, pero en esta regresión vemos que realmente por el valor P, digamos, la tasa explica mucho más al oro de lo que explica al dólar, pero sigue siendo en un R cuadrado y un ajustado cuadrado, sigue teniendo poco poder explicativo realmente. Entonces básicamente hasta ahí el video de hoy. Déjenme feedback en los comentarios, si pueden. Díganme qué les pareció. Creo que voy a seguir haciendo este tipo de cosas. Me gusta más, me paso más el tiempo haciendo esto. Y la otra cosa que me paso más el tiempo es, si bien yo no soy data engineer, sí me paso tiempo tratando de aprender un poco las prácticas del data engineer, porque la verdad que a veces los datos financieros están dispersos por todos lados y por ahí me sirve guardar todo en una sola base de datos, ¿no? Pero bueno, déjenme feedback en los comentarios. Díganme qué les pareció. El próximo que creo que voy a hacer es el de acciones versus commodities. En realidad tengo dos para hacer. Estuve haciendo uno sobre ETFs, donde este sí va a ser muy largo. Este va a durar como una hora más o menos. Todavía no lo termino. Y me interesa probar esta misma hipótesis que hemos probado acá, pero me interesa verla para el tema de las acciones también. A priori, como les dije, quizás esto puede servir como herramienta para pensar una cartera de inversión sin depender tanto de ideas preconcebidas. Y bueno, yo vengo de administración de empresas, yo no he estudiado economía. Y por los libros que he estudiado, digamos, hay muchas de estas ideas en los libros que en cierto modo me dieron ganas de testear yo, para ver si realmente pasan de la forma que dicen que pasan, ¿no? Porque si no, uno se puede confiar pensando que va a armar una cartera porque piensa que tal cosa pasa cuando la otra pasa, y resulta que no. Resulta que cambió por completo el régimen del mercado y ya de repente lo que vos creías que iba a pasar no pasa, ¿no? Y a priori, cuando uno arma una cartera de inversión, por lo menos yo, la mía propia, yo lo que trato de hacer es reducir el riesgo lo máximo que pueda, o controlar el riesgo lo máximo que pueda sin afectar la relación riesgo-rendimiento, pero trato de controlar el riesgo lo máximo que pueda. Y testear este tipo de ideas por ahí me sirven para eso, así que espero que a ustedes les sirva también. Nos vemos en el próximo video.